En la fiesta de fin de año de nuestra familia, mi hermana anunció su embarazo con mi marido, esperando que yo me derrumbara. ¡Ahora somos una familia!, se burló. Me quedé en silencio. Levanté una copa y revelé una verdad impactante de repente. Su mundo se hizo añicos. Mi hermana Elena siempre ha vivido para el foco de atención. De niñas, si yo sacaba un 95 en un examen, ella decía que tenía migrañas solo para que toda la atención volviera a ella. Pero jamás imaginé que intentaría robarse toda mi vida. Era la gala anual de fin de año de nuestra familia. Candelabros de cristal, champán carísimo y 50 de nuestros parientes más cercanos. Mi marido Mark llevaba meses distante. Se quedaba trabajando hasta tarde y llegaba a casa oliendo a un perfume que definitivamente no era el mío. A mitad de la cena, Elena se levantó. No solo golpeó suavemente su copa, la golpeó con fuerza hasta que toda la sala quedó en silencio. Se veía radiante con un vestido de seda que costaba más que mi coche. Mark no me miraba. La estaba mirando a ella con una mezcla de terror y orgullo. «Tengo un regalo para la familia», canturreó Elena, con los ojos clavados en los míos con un brillo depredador. Mark y yo hemos estado guardando un secreto. No queríamos herir a nadie, pero el amor no puede esconderse para siempre. Colocó una mano sobre su vientre. El silencio en la sala era ensordecedor. Mi madre jadeó. Mi padre dejó caer el tenedor. «Estoy embarazada de 12 semanas», se burló, inclinándose sobre la mesa hacia mí. «Ahora sí somos una familia de verdad, hermanita. Tú solo eras una sustituta. No montes una escena. Es una celebración». Esperaba que gritara. Esperaba que me hiciera pedazos ahí mismo, delante de las tías y de los inversionistas. Mark por fin me miró, preparándose para el impacto de mi derrumbe. No lloré. Ni siquiera me inmuté. Me levanté despacio, mi silla rozando suavemente el suelo de mármol. Tomé mi copa de champán. Caminé hacia el centro de la mesa y sonreí. No era la sonrisa que Elena esperaba. No era la sonrisa rota de alguien que intenta no llorar. Era la sonrisa de alguien que lleva semanas esperando exactamente este momento. 50 personas me miraban, algunas con lástima, otras con incomodidad. Los inversionistas de Mark observaban desde el extremo de la mesa, con esa expresión cuidadosa que tienen los hombres, cuando no quieren tomar partido en algo que no entienden todavía. Mi madre tenía la mano sobre la boca. Mi padre seguía con el tenedor en el suelo y no hacía ningún movimiento por recogerlo. Elena todavía inclinada hacia mí, radiante, esperando el derrumbe. Y Mark que por fin me miraba. Mark que respiraba con esa tensión de quien espera el impacto de un golpe. Les di a todos lo que necesitaban. Silencio. 10 segundos completos en los que nadie en esa sala supo qué iba a pasar. Yo sí lo sabía. Lo había sabido desde hacía 3 semanas. «Gracias, Elena», dije. Mi voz salió pareja, sin temblor. «Qué valiente de tu parte». Elena parpadeó. No era la reacción que había ensayado. Metí la mano en el bolso que había colgado en el respaldo de mi silla antes de la cena. Mis dedos encontraron el sobre sin buscarlo. Lo había puesto ahí esa mañana con la misma calma con la que se empaca una maleta cuando ya se sabe el destino. Lo coloqué sobre la mesa, blanco, sellado, con el logo de la notaría en la esquina inferior izquierda. «Yo también tengo algo para la familia», dije. Mark se quedó inmóvil. Elena miró el sobre sin entender qué era. «¿Qué es eso?», preguntó mi madre, todavía con la mano en la boca, ahora por una razón diferente. «Son los documentos de divorcio», respondí. «Ya firmados, fechados hace 21 días. El silencio que siguió fue de otra naturaleza. Ya no era el silencio de la sorpresa ante un embarazo. Era el silencio de 50 personas recalculando todo lo que creían saber sobre mí. Mark se levantó. Su silla arrastró el mármol con un ruido que rompió el aire de la sala. «Sofía, siéntate, Mark». No lo dije con rabia. Lo dije con la misma entonación con la que se le dice a alguien que acaba de caminar en dirección equivocada. Él se sentó. Necesito contarles cómo llegué a ese sobre. No empezó esa noche. Empezó 4 meses antes, en un martes ordinario, cuando encontré un recibo de farmacia en el bolsillo interior del saco que Mark había dejado sobre la silla del comedor. No era un medicamento que yo conociera. Lo busqué. Era un anticonceptivo de emergencia. Me quedé sentada en la cocina con el recibo en la mano durante 15 minutos. No lloraba. Estaba haciendo algo diferente. Estaba ordenando información. Estaba recordando las fechas en que Mark llegó tarde, los fines de semana que viajó por trabajo, las noches que contestó el teléfono en el jardín con la puerta cerrada. Ese martes no lloré, no lo confronté. Guardé el recibo en el fondo de mi cartera y fui a la cama antes de que él llegara. Al día siguiente llamé a la doctora Castillo. No era mi médica habitual. Era la abogada de mi abuela paterna, la mujer que había manejado su patrimonio durante 20 años y que en más de una ocasión me había dicho: «Sofía, si algún día necesitas algo, llámame directamente a mí». Le dije lo que había encontrado. Le dije que necesitaba saber qué tenía, no qué podía hacer, qué tenía.
la doctora. Castillo me hizo una pregunta antes de continuar. ¿Quieres salvar el matrimonio o quieres protegerte? No dudé. Protegerme. Bien. Entonces empieza a documentar desde hoy. Durante 3 semanas, documenté todo con la frialdad de alguien que trabaja en una auditoría. Revisé los estados de cuenta de las tarjetas que teníamos en conjunto. Encontré cargos en restaurantes los días que Mark decía quedarse en la oficina. Encontré cargos en un hotel boutique en el norte de la ciudad, 4 veces en 2 meses. Encontré una transferencia recurrente a una cuenta que no reconocía, por un monto fijo cada 15 días. No era Elena todavía. Eso lo descubrí después. De la manera más simple. Mark olvidó cerrar su correo en la computadora del estudio. Yo entré a buscar un documento de impuestos. Vi el hilo de mensajes abierto en pantalla. No los leí todos. Leí suficiente. El nombre de Elena aparecía en el encabezado. El tono de los mensajes no dejaba lugar a interpretación. Lo cerré. Imprimí lo necesario. Lo guardé. Esa noche cené con Mark como cualquier otra noche. Le pregunté cómo le había ido. Escuché. Respondí cuando correspondía. Él no notó nada. Eso me dijo algo importante sobre los dos. La doctora Castillo me explicó algo que yo no sabía y que cambió todo. Cuando Mark y yo nos casamos, él no tenía capital propio. La empresa que hoy manejaba, la misma que le daba el apellido en las reuniones de inversores, había sido fundada con dinero que yo aporté, una herencia de mi abuela materna. $100,000 que entré al matrimonio creyendo que construíamos algo juntos. Mark nunca lo mencionó en ninguna reunión, nunca lo mencionó con nadie. En los últimos años, la empresa valía 15 veces más. Y mis $100,000 iniciales, con la participación que me correspondía, eran ahora parte de ese valor. ¿Está documentado tu aporte? Preguntó la doctora Castillo. Tengo la transferencia bancaria. Tengo el correo donde Mark me pidió el dinero. Tengo los documentos de la constitución de la empresa. ¿Figura tu nombre como socia? No. En ese momento Mark dijo que era más simple así, que ya lo arreglaríamos después. La doctora Castillo no dijo nada por un momento. Sofía, eso que describes es una deuda, y en el proceso de divorcio, es una deuda que se puede demostrar. No le dije nada a Mark, no cambié nada en mi rutina. Seguí desayunando con él, seguí yendo a las cenas familiares, seguí eligiendo la ropa para la gala de fin de año como si nada hubiera cambiado. Firmé los documentos de divorcio 3 semanas antes de la fiesta. Ya había hecho todo lo que necesitaba hacer antes de esa noche. De vuelta en la sala, Elena por fin tomó el sobre. Lo abrió con dedos que ya no eran tan seguros. Lo leyó. Vi el momento exacto en que entendió la fecha. 21 días. Repitió en voz baja. Sí. Me miró con algo que no era la expresión de la victoria que había traído a esa sala. Era otra cosa. Confusión, quizá. O el principio del miedo. «Sofía», dijo Mark, y su voz había cambiado por completo. El terror que tenía antes era de otra clase. Este era más específico. «Necesitamos hablar. Ya lo haremos. A través de la doctora Castillo». «¿Quién es la doctora Castillo?», preguntó Elena. Nadie le respondió. Uno de los inversionistas, el de mayor edad, un hombre que había trabajado con el padre de Mark durante años, carraspeó discretamente y le dijo algo en voz baja a la persona que tenía al lado. No alcancé a escuchar las palabras. Sí alcancé a ver que ambos dejaron sus copas sobre la mesa sin beber. Mi madre se puso de pie. Se acercó a mí despacio, como si no estuviera segura del terreno. «Sofía, ¿cuándo? Mamá». La interrumpí con suavidad. «Ahora no». Ella se detuvo. Aceptó el límite. Eso también era nuevo. Elena seguía de pie con el sobre en la mano, su vestido de seda, que una hora antes era una declaración de poder, parecía ahora simplemente caro. Nada más. «Esto no cambia nada», dijo. Pero lo dijo sin convicción. Lo dijo como alguien que intenta recordarse a sí mismo que tiene un plan cuando el plan acaba de encontrar un obstáculo que no había considerado. «No», concordé. «No cambia nada de lo que ya pasó. Pero sí cambia bastante de lo que viene». Tomé mi copa. Bebí. La dejé sobre la mesa con cuidado. «Que disfruten la cena». Tomé mi bolso. Empujé mi silla hacia la mesa con el mismo movimiento suave con el que la había alejado minutos antes. Caminé hacia la salida sin prisa, sin mirar atrás. No necesitaba ver sus caras. Sabía exactamente lo que había dejado atrás. 2 personas que habían apostado a que yo me rompería en público, y un sobre que acababa de cambiar la dirección de todo lo que vendría después. Afuera, el aire de diciembre era frío y limpio. Me detuve un momento en la entrada del salón. A lo lejos, los autos de los invitados seguían estacionados en fila. Los mozos todavía circulaban con bandejas. La música seguía sonando adentro. Llamé a la doctora Castillo. Contestó al segundo timbre. «¿Cómo resultó?», preguntó. «Como esperábamos». «¿Necesitas algo esta noche?» «No, todo está hecho». Hubo una pausa breve. «Bien. Nos vemos el jueves». «¿El jueves?», confirmé. Corté la llamada. Llamé a un taxi. Mientras esperaba, saqué del bolso el pequeño cuaderno donde había llevado el registro de todo durante los últimos meses. Fechas, montos, nombres, detalles. Lo abrí en la última página escrita. Había una sola línea, anotada 3 semanas antes. Gala de fin de año. Dejar el sobre.
No decir más de lo necesario. La leí. La taché con una línea limpia. El taxi llegó. Subí. El conductor no dijo nada y yo tampoco. Las luces de la ciudad pasaban por la ventana mientras nos alejábamos. Adentro, en esa sala con candelabros de cristal y champán de $400 la botella, Elena y Mark estaban solos con un sobre y 50 pares de ojos que ya no los miraban igual. Yo no iba a estar ahí para verlo. No lo necesitaba. El jueves llegó con lluvia. La oficina de la doctora Castillo estaba en el piso 14 de un edificio sobre la avenida principal. Sala de espera pequeña. 2 sillas. Una recepcionista que no levantó la vista cuando entré. Me gustaba eso. No había nada decorativo en ese lugar. Todo era funcional. La doctora Castillo me recibió puntual. Tenía 60 y tantos años. Cabello corto canoso, y la costumbre de hablar mirando directo a los ojos sin que resultara incómodo. En la primera reunión que tuvimos, 4 meses atrás, me había dicho que no le gustaba perder el tiempo. Desde entonces nos entendíamos bien. «Cuéntame», dijo apenas cerró la puerta. Le conté. Cada detalle de la gala. El vestido de Elena. La mano sobre el vientre. La cara de Mark cuando vio el sobre. La pregunta de Elena que nadie respondió. La doctora Castillo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, anotó algo en su libreta. «Mark intentó contactarte después». 12 llamadas esa noche. 3 mensajes de texto. El último decía que necesitábamos hablar antes de que esto se saliera de control. ¿Respondiste? No. Ella asintió. Bien. A partir de ahora, toda comunicación pasa por mí. Si te llama, no contestes. Si aparece en persona, le das mi número y cierras la puerta. ¿Y Elena? Elena no es tu problema legal. Es el problema personal de Mark. Bajó la vista a sus notas. Lo que sí es nuestro problema es la empresa. Abrió una carpeta sobre el escritorio. Yo reconocí algunos de los documentos. Los había recopilado yo misma semanas antes. La transferencia bancaria de los $100,000 está fechada 3 meses antes del matrimonio, dijo. Técnicamente fue un aporte previo a la sociedad conyugal. ¿Eso complica las cosas? Complica el argumento de copropiedad matrimonial, pero no elimina el argumento de deuda. Tú le prestaste dinero a un hombre que usó ese dinero para fundar una empresa. Tenemos el correo donde te lo pide. Tenemos la transferencia. Lo que no tenemos es un documento que diga explícitamente que era un préstamo. Porque en ese momento yo no lo pensé como préstamo, lo sé. Pero la ley no trabaja con intenciones. Trabaja con documentos. Cerró la carpeta. Vamos a construir el argumento desde el enriquecimiento sin causa. Es más largo, pero es sólido. No entendía todos los términos legales. Sí entendía lo esencial. Había un camino. No era rápido, pero existía. ¿Cuánto tiempo? Depende de si Mark decide pelear o negociar. Si es inteligente, negocia. Hizo una pausa. Pero los hombres en su posición raramente son inteligentes cuando se sienten amenazados. Mark no fue inteligente. 3 días después de la gala, su abogado le envió una carta a la doctora Castillo impugnando los documentos de divorcio por un tecnicismo de forma. Era una maniobra para ganar tiempo. La doctora Castillo me lo explicó en 2 líneas por mensaje. Táctica dilatoria. No cambia nada. Seguimos. La semana siguiente, Mark apareció en el edificio donde yo vivía. Yo no vivía más en la casa que compartimos. El mismo día después de la gala había llamado a mi amiga Claudia, que tenía un departamento vacío en el centro. Me había mudado con 2 maletas. Todo lo demás podía esperar. El portero me llamó para avisarme que había un hombre preguntando por mí. ¿Le digo que suba? No. Dígale que llame a su abogada. Hubo silencio. Luego, dice que es urgente. Todo es urgente para él. Dígale lo mismo. Mark se fue. Esa noche me envió un mensaje desde un número que no reconocí. Lo guardé. Se lo mandé a la doctora Castillo. Ella respondió con un emoji de pulgar arriba. Era la primera vez que la veía usar un emoji. Elena me llamó el martes de la semana siguiente. Contesté porque quería saber qué iba a decir. Sofía. Su voz era diferente. No era la voz de la gala. Era más baja, más cuidadosa. Elena, necesito que hablemos. ¿Puedo escucharte ahora? Hubo una pausa. No así, en persona. No voy a reunirme contigo en persona. Sofía, esto no tiene que ser una guerra. No lo es. La interrumpí. Una guerra requiere que yo esté peleando. Yo no estoy peleando. Estoy resolviendo. Otro silencio. ¿Qué significa eso? Significa que hay un proceso legal en curso y que cuando termine, cada quien sabrá dónde está parado. ¿Y el bebé? Su voz cambió ligeramente al decirlo. No era la misma confianza de la gala. El bebé es tu decisión y la de Mark. Yo no tengo nada que decir sobre eso. Pero afecta. Afecta tu vida y la de él. No la mía. Hice una pausa. ¿Hay algo más? Elena no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz era casi inaudible. ¿En serio no te importa nada de esto? Era una pregunta genuina. Podía escucharlo. Me importó durante 4 meses. Dije. Ahora estoy en otra parte. Corté la llamada. Me quedé un momento con el teléfono en la mano. No sentía satisfacción. No sentía tristeza. Sentía algo parecido al orden.
como cuando se termina de limpiar un cuarto que llevaba mucho tiempo desordenado. 2 semanas después de la gala, la doctora Castillo me llamó a las 11 de la mañana. Mark quiere reunirse. ¿Para qué? Dice que quiere negociar directamente. Sin abogados. No. Eso le respondí yo también. Entonces propone una reunión con ambas partes y ambos representantes legales. Lo pensé. ¿Qué opinas tú? Opino que si quiere negociar, algo le preocupa más de lo que muestra. Y eso es bueno para nosotras. Hizo una pausa. Acepta la reunión. Pero en mis términos. En mi oficina. El horario lo elijo yo. La reunión quedó para el viernes siguiente. Esa semana no pensé mucho en Mark ni en Elena. Fui a trabajar. Cené con Claudia 2 veces. Dormí bien. El sábado fui al mercado y compré frutas que me gustaban y que nunca compraba porque a Mark no le gustaban. Era un detalle pequeño. Pero lo noté. El viernes llegué a la oficina de la doctora Castillo 10 minutos antes. Me senté. Pedí agua. Cuando la puerta se abrió y entró Mark con su abogado, lo miré una vez y volví la vista a la ventana. Mark se veía cansado. No era el mismo hombre de la gala. Su abogado habló primero. Propuso un acuerdo base. División de bienes según la sociedad conyugal estándar, sin reconocimiento del aporte inicial de los $100,000. La doctora Castillo escuchó hasta el final. Luego abrió su carpeta. Esa propuesta no contempla el aporte documentado de la señora Sofía al capital inicial de la empresa, dijo. Por lo tanto, no es una base de negociación viable. El abogado de Mark intentó argumentar. La doctora Castillo lo dejó terminar. Luego sacó 3 hojas de la carpeta y las deslizó sobre la mesa. Transferencia bancaria. Correo electrónico de solicitud. Registro de constitución de la empresa con fecha posterior. Todo en orden cronológico. Mark miró los documentos. No dijo nada. Su abogado carraspeó. Necesitamos tiempo para revisar. Por supuesto, dijo la doctora Castillo. Tienen hasta el próximo jueves. La reunión terminó en 22 minutos. En el ascensor, sola. Miré mi reflejo en las puertas metálicas. Tenía el mismo aspecto de siempre. Nada en mi cara decía lo que estaba pasando. Eso me pareció correcto. El jueves siguiente, el abogado de Mark llamó a la doctora Castillo a las 4 de la tarde. Ella me lo comunicó en un mensaje de 2 líneas. Rechazan el argumento de deuda. Proponen reconocer un aporte menor, sin participación societaria. Seguimos adelante. Lo leí 2 veces. Guardé el teléfono. Seguí con lo que estaba haciendo. Yo había trabajado durante 6 años en una consultora de diseño organizacional. Cuando me casé con Mark, reduje mis horas a medio tiempo porque él decía que los viajes de trabajo eran difíciles de coordinar con 2 agendas completas. Yo lo había aceptado sin discutirlo demasiado. En ese momento me pareció razonable. Ahora, sentada en el departamento de Claudia con mi laptop abierta, me resultaba difícil entender cómo había aceptado tantas cosas sin discutirlas. Mi jefa en la consultora se llamaba Renata. Llevábamos años trabajando juntas. Cuando le avisé que estaba disponible para volver a tiempo completo, me respondió en menos de 1 hora. ¿Cuándo puedes empezar? ¿La semana que viene? Perfecto. Tengo un proyecto que necesita a alguien con tu perfil. Te mando los detalles hoy. No le expliqué nada de lo que estaba pasando. No era necesario. Renata era el tipo de persona que no preguntaba lo que no le correspondía saber. Esa noche, mientras revisaba los detalles del proyecto que me había enviado, me di cuenta de que hacía meses que no me concentraba en algo de trabajo con esa atención. No porque no quisiera, sino porque en la casa de Mark siempre había algo que interrumpía. Una cena que organizar, un compromiso social que atender, una conversación que él necesitaba tener justo cuando yo estaba en medio de algo. Ahora el departamento de Claudia estaba en silencio. Yo decidía cuándo comer y cuándo apagar la luz. Era un silencio diferente al de la soledad. Era el silencio del espacio propio. La doctora Castillo me citó el lunes siguiente con una novedad. Los inversionistas de la empresa de Mark empezaron a hacer preguntas, dijo apenas me senté. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre la estabilidad de la gestión, sobre si el proceso de divorcio afecta la estructura societaria. Cruzó las manos sobre el escritorio. Uno de ellos, Rodrigo Peña, me contactó directamente. Dice que representa a 3 socios minoritarios y que quieren entender qué implicaciones tiene tu reclamo sobre el capital inicial. Rodrigo Peña. Recordaba el nombre. Era el hombre mayor que había dejado su copa sin beber en la gala. ¿Qué les dijiste? Que el reclamo es legítimo y que está documentado. Nada más. Hizo una pausa. Sofía, esto es importante. Los socios minoritarios tienen derecho a saber si la estructura de propiedad de la empresa está en disputa. Y si tu aporte inicial se reconoce como deuda, eso afecta el balance. ¿En qué sentido? En el sentido de que Mark constituyó la empresa declarando un capital propio que en realidad no era completamente suyo. Los socios que entraron después lo hicieron sobre esa base. La doctora Castillo eligió cada palabra con cuidado. No estoy diciendo que haya habido intención de engañar, pero la información que tenían no era completa. Lo procesé. ¿Eso me ayuda o me complica? Te ayuda.
porque ahora los socios tienen un interés propio en que esto se resuelva correctamente, y eso le pone presión a Mark desde adentro de su propia empresa. No había buscado ese resultado. Había entregado el sobre en una gala familiar porque era el momento correcto. Lo que estaba pasando ahora era consecuencia de eso, no un plan adicional. La doctora Castillo continuó. Rodrigo Peña quiere reunirse contigo. ¿Conmigo directamente? Contigo y conmigo. Quiere escuchar tu versión de los hechos antes de decidir cómo proceden los socios minoritarios. ¿Y tú qué recomiendas? Que te reúnas, que hables con precisión, que no exageres ni minimices. Me miró. Tú sabes hacer eso. La reunión quedó para el miércoles. Rodrigo Peña tenía 70 años y la puntualidad de alguien que nunca había tenido que esperar a nadie. Llegó antes que nosotras. Cuando entré a la sala de reuniones, ya estaba sentado con un vaso de agua frente a él y una carpeta cerrada sobre la mesa. Se levantó. Me dio la mano. Señora Sofía, gracias por recibirme. Gracias por venir. Nos sentamos. La doctora Castillo estaba a mi derecha. Rodrigo Peña no perdió tiempo en preámbulos. Yo conocí a Mark hace 9 años, dijo, antes de que tuviera la empresa. Era un hombre con buenas ideas y sin capital. Cuando me presentó el proyecto, revisé los números y decidí entrar como socio. Hizo una pausa. Lo que no sabía era el origen del capital inicial que él declaró como propio. La transferencia está documentada, dije. La vi. Me la envió la doctora Castillo. Abrió su carpeta. Tenía una copia impresa. $100,000, 3 meses antes del matrimonio, desde su cuenta personal a la cuenta de constitución de la empresa. Me miró. ¿Por qué lo hizo en ese momento y no después de casarse? Era una pregunta directa. Le di una respuesta directa, porque Mark me lo pidió antes de la boda. Dijo que necesitaba mostrar capital para un trámite.